Bueno, nos sentimos honrados en Telematutino 11 de recibir una vez más al doctor Rafael Alburquerque, abogado, ex vicepresidente de la República, autor de obras, redactor del Código Laboral, también estuvo varios años, tuvo a su cargo el gabinete, lo que se llama el gabinete social o la gestión social en más de un periodo de gobierno. Doctor, muy buenos días, mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenidos a Telematutino 11 otra vez. Buenos días, Jacqueline, y muchísimas gracias por esta nueva invitación. Hay que resaltar también que el doctor Alburquerque es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Doctor Alburquerque, como parte de las medidas que tomará el gobierno dominicano para ponerle orden y freno, si se quiere, a la migración haitiana ilegal en el país, al igual que otros países, pero en el caso nuestro ha querido acompañar de las palabras a la acción, y una de las medidas que anuncia es que hará cumplir la ley de la proporción laboral que contempla el famoso 80-20. El 80% de empleados dominicanos contra un 20% de mano de obra de otro país. Que sepamos, es la primera vez que se trata de que eso se cumpla. ¿Por qué ha sido tan difícil que eso se cumpla en la República Dominicana, doctor? ¿Es una voluntad política? ¿Es un tema del Ministerio de Trabajo? En esta ocasión lo anuncia el Ministerio de Interior. Entonces, nos gustaría conocer su parecer al respecto. Mire, yo creo que, saludo la medida, yo creo que la ley se ha hecho para cumplirse. Es una medida que tiene que ser adoptada no solamente por el Ministerio del Interior y Migración, que es una dependencia, sino también por el Ministerio de Trabajo también, conjuntamente. Cuando yo estuve en el Ministerio de Trabajo, la concentración de trabajadores se encontraba sobre todo en los ingenios del Estado. Bueno, ahí sí se hicieron ya grandes esfuerzos. Hay que recordar que el Código de Trabajo de 1992 es en cierta forma un resultado de las denuncias, sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que ellos llamaban, y en cierta forma tenían razón, el trabajo del migrante haitiano en los ingenios azucareros. Bueno, eso se comenzó a combatir en esa época. No había el grave problema de la migración en la construcción, en otros rubros agrícolas. En el turismo. Era fundamentalmente el ingenio azucarero. Okay. Y todavía mucho más grave. Era un trabajo migrante violatorio a esa disposición del código, pero que se efectuaba muchas veces, se ejecutaba acompañado con niños y niñas en el corte de la caña, imagínate. Sí. Entonces, de ahí fue la condenación que hubo en la OIT en el año 1990, y de ahí el producto del Código de Trabajo y el esfuerzo que se hizo en esa época. Incluso yo llegué a someter como ministro de Trabajo, recuerdo perfectamente, a 2 administradores de ingenio, que eran ingenios del Estado en esos momentos. ¿En los ingenios cuál es la proporción de trabajo? No, ya eso cambió totalmente. Primero porque con ese esfuerzo las labores se mecanizaron, principalmente en el Central Romana, y luego cuando vino la capitalización en el año 98, en el primer mandato de Leonel Fernández, entonces, bueno, ya los ingenios se suponían que iban a ser estaban cerrados, en decadencia los ingenios del Estado, y se arrendó el de Barahona. Y en Barahona también comenzó el programa de mecanización del corte de la caña. Entonces ya hubo un desplazamiento en construcción y sobre todo en el sector agrícola, de la recogida del arroz. Ahora, yendo al tiempo presente, ¿cuál es el gran problema que se presenta? Y es el siguiente. Con el desarrollo de la República Dominicana, los trabajadores, los que antes hacían los trabajos del campo, se han desplazado a la ciudad porque tenemos
mejores condiciones de vida. Y entonces, en esos trabajos tan pesados como son trabajos de recogida de cosechas en general, sobre todo del arroz, pues son trabajos que generalmente en todos los países esos trabajos más fuertes, más gravosos, los realizan los migrantes. Es la recogida también de las uvas, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los trabajadores norteamericanos tienen ya mejores condiciones de vida. Entonces resulta lo mismo. ¿Cuál es la forma de combatirlo? Esa decisión. Pero eso tiene que venir acompañado de una mecanización en los trabajos agrícolas. Pero doctor, no solamente es el tema de los trabajos, de las labores agrícolas que están copadas por haitianos. Vemos que también en el turismo ellos tienen una parte importante, sobre todo en el tema de la seguridad. Vemos también, todavía quedan muchos en batalles. Y en el tema de la construcción. Sobre todo construcción, entonces, sobre doctor, todo construcción y turismo. Sí, en estos momentos, porque, ya te digo, en los años 90 comenzaba, porque tampoco podemos ocultar el sol con un dedo, comenzaban, pero se respetaba el 80-20 en todo el sector turístico. Ok, no es un secreto que los empresarios dedicados a la construcción ponen el grito al cielo cada vez que se habla de la proporción del 80% de dominicanos y el 20% de otras nacionalidades, que en este caso es haitiano. Ahí, doctor, ¿qué usted cree que se va a hacer? Y decíamos en el comentario de que, imagínense, la multa de 5 a 30 salarios mínimos, eso no lo hace ni coquilla a ningún empresario grande de la industria turística o de la construcción. Entonces, ¿de qué debe ir eso acompañado? ¿O se cambia la legislación para labores? Obviamente habría que cambiar también la legislación. ¿En qué sentido? En ese mismo sentido que tú dices. Por ejemplo... es decir, que para sectores especiales se haga una excepción. No, mira, ahí se establece claramente las multas, incluyendo en el Código de Trabajo, hay multas. Ahora, ¿qué sucede? Lo que tú planteas. O sea, olvídate ahora de la migración, hablemos del salario mínimo. En una empresa que no está pagando salario mínimo, usted multa al empresario. Sí. El mayor salario son 12 veces el salario mínimo de ley, dice el Código del año 92, bueno. 12 veces el salario mínimo de ley. Ahora, ¿cuál era mi tesis? Lamentablemente no la cogió el tribunal. Mi tesis era que había que poner una multa por cada uno de los trabajadores. No hay una corrección, porque ¿qué van a hacer? Me ponen la multa, pero ¿qué va a pasar? Me pusieron la multa. ¿Sigo con esos trabajadores? ¿Tengo que devolverlo? ¿Lo regularizo? Pero lo que tú planteas. Yo tengo una empresa de 200 trabajadores. No pago el salario mínimo. Bueno, me sale mucho mejor pagar una multa de 12 veces el salario mínimo de ley. Por supuesto. Ahora, si yo le meto una multa por cada trabajador afectado, es diferente. Entonces, era la tesis que yo planteaba, bueno, los tribunales la rechazaron. Entonces, en eso, como tú señalas bien, hay que corregir la legislación para que se establezca que la multa sea por cada trabajador afectado. Por cada trabajador que usted utilice fuera de la proporción legal, hay que establecer una multa. E incluso si hay reincidencia, tiene que haber pena de prisión. Exactamente, para que surta un efecto. Ahora, doctor, hemos visto que el gobierno, a la luz todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Haití, el tema de las bandas que se han apoderado de ese país, de los terremotos, el magnicidio, la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis de empleo, alimentaria, de salud, de educación. Es decir, que es un país que requiere de mucha intervención. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, la indiferencia de Canadá, la indiferencia de Francia, de Brasil, de México, que parece que ninguna nación quiere recibir a los haitianos. Mira, yo... Sí, doctor, ¿cómo usted ve ese tema y la gravedad, obviamente, de lo que está ocurriendo, alertado a que puede venir una turba y no podamos contenerlo en la frontera? La situación es gravísima porque Haití, como decía el profesor Juan Bosch, recuerdo muy bien, es un conglomerado, no es nación. No han podido crear un Estado-nación, lamentablemente. Entonces, si la comunidad internacional no viene en auxilio, va a ser
un gravísimo problema para la República Dominicana. ¿Usted cree que va a venir, doctor? Sí, va a venir. Obviamente. Pero forzada por quién, si ha habido una intervención internacional, si no hay, cuando hablo de intervención, no me refiero a fuerzas militares, no, yo entiendo, sino a una cooperación internacional. Exacto. Que trate de institucionalizar, de crear aquel Estado que no existe. Por una razón histórica, que ahora sería muy largo pues narrar, pero tiene que venir. Y por esa razón nosotros saludamos la iniciativa que ha adoptado el presidente de la República en su discurso en las Naciones Unidas, y como ha dicho y ha agregado a ese discurso, esa declaración del presidente Abinader, el presidente Leonel Fernández, de que es necesario una cumbre internacional de Francia, que fue la nación que colonizó Haití, de Canadá, donde hay una gran migración haitiana, de los Estados Unidos, de la misma República Dominicana, que convoquemos a una cumbre internacional para que se adopten políticas específicas para tratar de resolver el problema haitiano, que hoy está prácticamente, es una nación, entre comillas, un conglomerado que está controlado por bandas. Son bandas las que se disputan el control de Haití, hay que estar muy claro. Y fíjate la situación que ha habido ahora en los Estados Unidos. Muy penoso. E incluso hemos visto la fotografía de cómo se perseguía, incluso es una violación a los derechos humanos. Entonces, busquemos una solución en consonancia con los derechos humanos, una solución que le permita al pueblo haitiano, pues, el camino hacia la institucionalidad y al desarrollo económico. Doctor, en esta semana fuimos sorprendidos, por lo menos yo, en estos días, de que ya no se ha terminado el 2021 y las elecciones son en el 2024, cuando ya, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana hay precandidatos, incluyendo la ex vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, y otros. Vamos a decir que otros dicen que Abel Martínez, Domínguez Brito, etcétera. Y hoy hay las declaraciones que recoge la prensa de un dirigente de ese partido diciendo que es extemporáneo y que se debió esperar hasta el 2022. ¿Cómo usted ve eso? Porque en cierta forma en el pasado ha ocurrido que eso primero adelanta el proselitismo político y en cierta forma obliga a los demás partidos que no están en esa efervescencia política ni eligiendo candidatos a que se pongan las pilas. ¿Qué usted cree al respecto? Mira, yo creo que la ley electoral, con todas sus deficiencias, sin embargo, en ese aspecto es muy clara. Hay incluso sanciones que se pueden adoptar. ¿Pero y es que se respeta eso, doctor? Bueno, pero yo creo que... ¿Y quién está llamado? Eso es la Junta que tiene que decir, mira, no. Es la Junta Central Electoral. ¿Y el partido no? Pues también el partido, pero la Junta es la que tiene la potestad sancionadora de decir, mire, usted no puede, le puede retener los fondos y decir, bueno, si usted continúa con esa campaña vamos a retener los fondos, puede someterlo al Tribunal Superior Electoral. Hay posibilidades. Yo creo que la Junta tiene que llamar la atención. ¿Usted cree que es extemporáneo? Yo creo que sí, es totalmente extemporáneo. Al presidente Fernández le han preguntado, ahora mismo está en una gira en los Estados Unidos juramentándola, lo que hace aquí. Bueno, le han preguntado y dice, no, usted es candidato, no, yo no puedo ser. Además, si me lanzo como candidato estoy violando la ley. Entonces, una cosa son las actividades proselitistas que se pueden realizar, las actividades políticas, las declaraciones. Bueno, aquí estoy yo, pero no estoy en una actividad de campaña. Estoy simplemente en un programa haciendo declaraciones políticas, sociales, económicas. Pero si son precandidatos, doctora, como quiera es violatorio la ley. Usted no puede ser precandidato porque la ley establece dos periodos, el periodo de la precampaña y el periodo de la campaña. Y yo creo que eso hay que respetarlo. Y deben ser los partidos políticos los primeros. En primera instancia, claro. Los primeros que deben aplicarla. O sea que yo creo que la Junta Central Electoral en eso debe tomar cartas en el asunto. ¿Y usted cree que tomará cartas? Yo espero que sí. Yo he visto al presidente de la Junta Central Electoral señalando que él
que, bueno, sometió un proyecto de ley que va a reforzar incluso las sanciones, pero no es necesario esperar que se apruebe esa ley cuando existe una ley que le da posibilidades al presidente de la Junta para actuar. Ok. Doctor, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una reunión que tuvo con el canciller dominicano Roberto Álvarez, elogió al país por lo que ha mostrado ahora de la lucha contra la corrupción y cómo, bueno, aunque el Ministerio Público es independiente, fue una decisión, o hasta ahora ha sido independiente, ha sido una decisión del presidente de que sea así. Y obviamente que cuando se mira el conjunto, se dice que es el gobierno dominicano. ¿Qué usted opina de este tema, de esa independencia del Ministerio Público, de los avances que ha tenido en la lucha contra la corrupción y la posible necesidad de una reforma para darle a su vez más autonomía? Mira, yo creo que en cuanto a la reforma de la Constitución, nosotros como Fuerza del Pueblo, y yo particularmente como abogado no estoy de acuerdo en que se toque en estos momentos la Constitución de la República. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de convertirnos en un país en que la Constitución se respete. En España la Constitución es de 1978. Pero ¿y si es para mejor, doctor? Óigame. Si son mejoras de cositas, vamos Sí, a decir, vamos a hacer el ejercicio. Pero en estos momentos que tú tienes, en que los precios de los artículos de primera necesidad de la canasta familiar están por las nubes, en que el pueblo pide que se trate de controlar esos precios, que la libra de pollo ha llegado a 100 pesos, ha bajado un poco, pero sigue sobre 80, 90 pesos. En estos momentos en que la ciudadanía reclama por una mejor eficacia en la lucha con la seguridad ciudadana, en estos momentos en que han vuelto los apagones de nuevo, en que se anuncia incluso una revisión de la tarifa eléctrica, que va a aumentar obviamente la electricidad. Incluso, bueno, tú mismo lo decías, ha comenzado a subir la positividad del COVID. Entonces, si estamos inmersos en todos esos problemas, atendamos esos problemas, dediquémonos a estos problemas, no distraigamos la atención de la opinión pública en una reforma constitucional que dicen, bueno, independencia del Ministerio Público. Ya la Constitución del 10 habla de que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, autonomía presupuestaria. En la lucha contra la corrupción administrativa, que el fiscal que se encargue de esa lucha contra la corrupción administrativa no sea designado por el presidente por el temor de que, como fue designado por el presidente, sí, no va a actuar contra la administración pública que dirige y coordina el presidente de la República. Perfecto, pero para eso no hay que reformar la Constitución. Pero entonces sería una voluntad del Ejecutivo, sí, de turno. No, pero simplemente modifiquemos la ley sobre el Ministerio Público y que el SAR anticorrupción, o sea, el encargado de luchar contra la corrupción administrativa, sea designado por el Consejo Superior del Ministerio Público. Pero dejemos al Procurador General de la República como está ahora, no toquemos la Constitución. Aparte, óyeme, de que tú puedes estar lleno de las mejores intenciones. Y cuando la reforma llegue a la Asamblea Revisora, es lo que diga el presidente de la República. No va a ser eso. Cada quien va a opinar, cada quien va a comenzar a hacer su propuesta. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a tener un debate de un año, o año y medio, 2 años, 3 años, cuando el país esté inmerso en una crisis. Entonces, concentrémonos todos en el problema de los precios que están subiendo, nadie lo puede negar, de la seguridad ciudadana. O sea, olvidémonos de estar tocando Constitución y dejemos que esta pues se siente bien, se afirme bien, se fortalezca. Todavía hay más de, yo no me acuerdo, pero sí hay decenas de leyes que deben
darse, que deben promulgarse acompañando la Constitución. Para tratar de consolidar la Constitución. Y ya la Constitución tiene desde el 2010 11 años. 11 años. Doctor, es recurrente el tema laboral y yo creo que cada vez que usted viene al programa siempre tenemos que dar una pinceladita de ese tema. Ahora vuelve a resurgir por declaraciones de un grupo de empresarios el tema de la cesantía que impide la creación de empleo, que impide inversiones de empresas en el país por ese tema. ¿Qué usted cree, al fin y al cabo? Mira, yo creo que todos los códigos se hacen para ser reformados más adelante. Sí. Yo me río mucho cuando hablan el viejo Código Penal, y tú tomas el Código Penal, que es verdad, fue un código de 1804 en Francia, y luego aquí adoptado y traducido al español a los finales del siglo XIX. Pero tú lo tomas el código y tú ves cientos y cientos de modificaciones que se han hecho al código, de artículos que se han derogado, de capítulos completos que se han modificado. Bueno, pues el Código de Trabajo ya tiene desde el 92 para acá, la tecnología no estaba desarrollada en el año 92 como está ahora, obviamente hay que modificarlo. Ahora, lo que a mí me sorprende es que solamente se habla, bueno, tenemos que suprimir el auxilio de cesantía o modificar la cesantía. No, pues, pero reemplazarlo por un seguro de desempleo. Bueno, hay que hacer los estudios necesarios, pero ¿por qué nada más se habla de eso? ¿Y de qué más se debe hablar, doctor? Porque ese código, bueno, muchos entienden, casi yo incluida, que favorece nada más que al trabajador. El empresario, el empleador la tiene fea. Te voy a plantear, por ejemplo, en todos los países del mundo la gran preocupación ahora es cómo armonizar la vida profesional con la vida familiar. Bueno, el Código de Trabajo nuestro no plantea eso, cómo vamos a armonizar la vida profesional con la vida familiar. Es decir, usted está hablando de que la reducción de las horas o bueno, entonces, para compartir con la familia. En Europa están trabajando 35 y 36 y 37 horas. ¿Y por qué no tenemos nosotros una semana de 40 horas, de lunes a viernes, sino de 44 horas? Podemos tener una semana de 40 horas sin reducir el salario. No me diga, ¿y entonces? ¿Y por qué la participación? Pero ¿y entonces el empresario va a ganar menos? ¿Y va a tener menos capacidad de emplear? No, al contrario, la productividad va a aumentar. Va a aumentar y van a mejorar sus ingresos. Entonces, yo creo que también hay que tomar en cuenta también los cambios modernos. Ya hay también licencia de paternidad cuando nace el hijo. No hablamos ahora de igualdad entre hombre y la mujer. Hay una pequeña licencia, creo que de 3 días es. Sí, de 3 días, bueno, pero que para el padre. Que el padre pueda acompañar a la madre y poder hacer también las labores domésticas, los padres. Habrá que ver, porque aquí lo que si le dan esa licencia se van a beber romo, como dicen en el barrio, doctor, la mayoría. Tú tienes muy mal concepto. No, así no es. Yo creo que así, como hay madres responsables, hay también padres responsables. Bueno, doctor, pero ese tema obviamente que favorecería que se revise, porque como que en otras oportunidades me ha dado la impresión de que usted está como medio cerrado, de que ese código todavía funciona y que bueno. Yo creo que el código ha sido muy bueno. Gracias al código tenemos paz laboral desde 1992. Aquí no hay huelga. No hay huelga. ¿Cuántas huelgas no teníamos hasta el 92? Se ha conquistado, la paz laboral se ha conseguido, pero ha sido gracias a ese código de trabajo. Así es, doctor. Bueno, no, es que tú lo estás viendo desde el punto de vista solamente empresarial. No, hay que verlo desde los dos puntos de vista, claro. Por supuesto, hay que armonizarlo y esa es la tendencia moderna realmente. Sí. Con controles, pero esa es la tendencia moderna. Doctor, en medio de este panorama, el gobierno, además de una posible reforma, un planteamiento de una reforma constitucional, tiene una ambiciosa agenda de unas 12 reformas, incluida la electricidad y otros temas. Algunos entendemos que es ambiciosa, demasiado ambiciosa la agenda, pero se está en conversación. ¿Cuáles son
perspectiva, las expectativas, mejor dicho, que usted tiene con respecto a ese diálogo? Yo siempre soy partidario del diálogo, el diálogo no daña, ojalá que se pudiera llegar a un acuerdo, pero hay algunos temas que son muy espinosos. Ahí está el caso de la reforma laboral, pero también está el caso de la reforma fiscal. O sea, hay que ser prudente. En estos momentos de crisis tenemos que ser prudentes. Recordemos lo que pasó en Colombia con la reforma fiscal. En medio de una crisis, hicieron una reforma fiscal y la gente se tiró a la calle. Entonces, tenemos que ser prudentes. Yo he visto a algunos economistas planteando de que no es necesaria en estos momentos la reforma fiscal. Bueno, todo eso hay que discutirlo. Pero lo que hay que llamar es a la prudencia y sobre todo lo que te decía hace un momento. Yo creo que lo que hay que atender, la prioridad en estos momentos es enfrentar la crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis de la seguridad ciudadana. Doctor, yo recuerdo, y usted lo recuerda quizá mejor que yo, que cuando el doctor Leonel Fernández le entregó a Hipólito Mejía, le dijo, mire, cuídese, le voy a hacer un solo consejo, cuídese del petróleo, del precio del petróleo, de los combustibles, ¿se acuerda? A nivel internacional. Y al doctor Fernández le tocó la peor pesadilla en ese sentido, un precio del combustible a nivel internacional de casi $150 y supo sortear esa gran crisis. Pero ahora pareciera que vamos en una tendencia alcista bastante preocupante, porque el panorama en que se encuentra el país no es el mismo que el del 2000, por ejemplo. Tenemos mucho más retos, estamos en medio de una pandemia que todavía no ha sido superada y la situación del país. Ese tema de los precios de los combustibles que amenazan la estabilidad, también sería, ¿cómo les digo?, un abono para que solamente nos concentremos en lo que es más importante. Claro, ahí estamos hablando de eso precisamente. O sea, tienes un incremento de los precios del petróleo. Bueno, son temas que tú no puedes soslayar. A nosotros nos subió en el gobierno $140, casi 150 llegó, bueno, y tuvimos que enfrentarlo. Pero sin desviar la atención, nos concentramos en tratar de resolver el tema. Entonces, son 4 o 5 temas que son fundamentales. Si el petróleo sube, bueno, tienes que buscar. Nosotros no estamos gobernando, ni es nuestra responsabilidad en estos momentos de buscar la solución. Es el gobierno que tiene que hacerlo. Para eso recibió un mandato del pueblo. Entonces, trate de buscar soluciones para evitar, vamos a decirlo más claramente, para evitar estallidos sociales. ¿Por qué? Porque la gente, el primer deber de lo que existe es seguir existiendo. Entonces la gente no va a dejar morirse de hambre. Entonces, no hagamos labores de distraer la opinión pública y enfoquémonos en lo que son los problemas esenciales e impostergables en estos momentos. Bueno, doctor, como siempre es muy agradable conversar con usted por su experiencia y por su exposición tan brillante. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. A los señores televidentes, gracias. Vamos a hacer un cortecito y venimos con la recta final del programa.